Todos nos enojamos, todos nos airamos en algún momento. Porque la palabra aquí lo dice, airado. Sí, la palabra lo dice, airado, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que tenga oídos para oír, oiga. Voy a volver a repetir. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le va a decir a través de la palabra. ¿Te airaste o te enojaste? Que a todos nos va a venir. Pero se te pasó el día, no arreglaste el asunto, como la palabra te dice, que no se te pase el día, que no se ponga el sol, antes que arregle el problema, antes que saquen la ira, antes que saquen el enojo. Porque si no lo haces, pecaste. Entonces te airaste, te enojaste, se te pasó el día y pecaste al no obedecer la palabra del Señor. Ese enojo se te convirtió en resentimiento. El resentimiento se te convierte en raíces de amargura. Diste lugar al diablo. Usted le da lugar, él no se mete a la fuerza, te enojaste, te airaste, pero el Señor te dice, antes que se ponga el sol, arregla ese asunto. No te dice que no te va a airar, no te dice que te va a enojar, pero enójate un par de horas, pero antes que se te acabe el día, tienes que arreglar el asunto, porque si no lo haces, entonces desobedece la palabra del Señor y pecaste. Y al pecar, en desobedecer la palabra del Señor, ya ese enojo, esa ira que tuviste, se te pasa a resentimiento. Y ese resentimiento empieza a raíz de amargura y le diste lugar al diablo. Las raíces de amargura se convierten en odio. Ya no amas a tu hermano. Estás en tiniebla. Luego lo maldices y lo aborreces a tu hermano, deseándole mal y desacreditándolo y desechándolo. Y te vale un comino que tu hermano se haya ido de la iglesia por tu culpa. Te vale un comino que tu hermano esté sufriendo. Te vale nada porque no haces ninguna cosa por ayudar a tu hermano. Y lo aborreces porque le deseas mal. Y cuando estás deseándole mal a tu hermano, lo estás maldiciendo. Los estás aborreciendo, hermano, y al estar aborreciendo a tu hermano con un sentimiento, te estás convirtiendo en un homicida dentro de la iglesia. Y si no amas a tu hermano, andas en tinieblas. Desea, en otras palabras, no te ha amanecido todavía el sol de justicia. No has entendido que ya tu vida no te pertenece, porque tú debes morirte. El Señor Jesús dijo, para poder dar fruto hay que morir primero. La semilla tiene que morir primero para que pueda dar fruto. Pero si el yo tuyo no se muere, tú sigues con tus sentimientos, porque son tus sentimientos. Y no quieres perdonar al hermano, eso es un problema tuyo, porque el Señor te ordena que tú tienes que amar a tu hermano y te ordena que tienes que perdonar a tu hermano, porque si no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar a ti. Lo dice la palabra claramente. Si tú no perdonas a tu hermano, y la palabra anoche decía, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Las veces que sea necesaria, pero el hermano tiene que volver arrepentido, porque esa palabra no la toca.
Porque hay hermanos que pecan, hacen mal y oiga, y ya tan fresco como una lechuga. Como que no hicieron nada. Y el asunto no es así. Porque el enemigo empezó a trabajar en tu hermano. Porque mire, hermano, tal vez usted lo va a matar físicamente, pero en el reino espiritual eso sí tiene poder. Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y ese deseo que tú tienes contra tu hermano, el diablo lo va a llevar a cabo. Y el día que tu hermano cometa un error y le abre una puerta, Satanás va a hacer las cosas, las maldiciones y las cosas que tú hiciste, va a hacer caer eso. Por eso te dice que eres homicida. Porque tú, con tu aborrecimiento hacia tu hermano, tú eres un homicida dentro de la iglesia. Aunque cantes corito y aunque estés ahí, hermano, si tú aborreces a tu hermano, no es cosa que yo me estoy inventando, está en la Biblia. Si tú no amas a tu hermano, estás en tinieblas todavía. Y las tinieblas han cegado tus ojos. Y no sabes para dónde vas. Y si, amén, aborreces a tu hermano, entonces te conviertes en un homicida. Y esto se quedó, hermano. Y entonces ahí se cumple la palabra del Señor, que el Señor dice que el juicio de Dios comenzará primero ¿por dónde? Por su casa. El Señor enviará a sus ángeles a la tierra para cegar y irán a su reino, y de su reino se agarrarán a los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. De su reino, de su iglesia, de su pueblo. Entonces se cumple ahí también la palabra de las 10 vírgenes. 10 vírgenes se van, 10 vírgenes se quedan. Todas las vírgenes, todas tenían lámpara. Ahora aquí todos son hermanos. Porque el Señor le está hablando a los hermanos y Él le está dando un mandamiento nuevo. Os doy: que os améis como Cristo os ama. Hermano lindo, no hay nadie que haya sufrido como sufrió Jesucristo. Y Él nunca maldijo a los que le estaban escupiendo la cara, los que le enterraron la lanza, los que le clavaron la corona de espinas, los que le rompieron y le molieron su espalda, los que se reían y se mofaban de Él cuando estaba en la cruz. Nunca prefirió palabras contra ellos. Más bien le dijo: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Los ángeles de Dios, cuando estaban combatiendo por el cuerpo de Moisés contra Satanás, no profanaron palabras contra Satanás, sino que le dijeron: Satanás, el Señor te reprenda. Oiga, y los ángeles son poderosos. Pero no, amén, ya empiezan a veces, hermano, dice que maldicen las potestades superiores. Y los ángeles no lo hicieron. Y oiga, y este mandamiento nuevo para la iglesia: si usted no cumple este mandamiento de amar a su hermano, no diga que ama a Dios. Porque si no cumple este mandamiento que Dios le dio a la iglesia, no va a cumplir ninguno de los otros. Si no puede amar a su hermano, no va a amar a Dios ni va a amar a Dios. Yo le dije que esto es profundo. Le damos muy poca importancia. No importa lo que le pase a los hermanos, no importa lo que sufran los hermanos, no importa lo que lo difanemos. Hermanos, si a veces no hacen una cosita, Jesús todo lo que le hicieron y nunca abrió la boca contra su hermano. Jesús dice la palabra del Señor que Él clamaba, intercedía por él. A nosotros no nos pueden decir nada. Oiga, hermano, porque empezamos ya a desacreditar a nuestro hermano. Oiga, si no tenemos ni temor de Dios, porque desacreditamos a nuestro pastor, el que está al frente, dándonos el alimento espiritual, ni a ese respetamos. Y si no respetamos al que está al frente, que es el guía, que es el que nos está dando el alimento espiritual, el que nos trae el alimento que Dios nos da para que nuestra vida espiritual crezca, para que nuestra fe crezca, nosotros a ese, hermano, no nos paramos la boca para hablar. ¿Cómo no vamos a hablar del hermano? Si el hermano es inferior. Aunque, como decía la palabra, en el reino espiritual